Buenas noches, chicos. Vamos a empezar y continuar ya con la clase. Como les decía, a nivel general vamos ya a hacer la parte práctica del ejercicio de la tarea número 10. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ir realizando ejercicios prácticos enfocados a la actividad. Entonces, por ejemplo, el ámbito me pedía o solicitaba la parte, se podría decir, de la descripción de la empresa y la parte estructural. Entonces, vamos a realizar primero, antes de que esto, vamos a identificar qué deberá, cuál es el problema y cuál viene a ser mi solución. Entonces, vamos a hacer que la empresa ABC maneja o registra, mejor dicho, registra sus productos en un inventario en manual, al igual que las compras, ventas con sus facturas en físico, lo cual actualmente genera una inconsistencia de información, pérdida de la misma y también puede ocasionar a veces errores humanos, ¿no? Entonces, este viene a ser mi problema, ¿no? Que se maneja y que se genera hacer. Ahora bien, ¿cuál es mi solución? Se sugiere, ¿sí?, el desarrollo de una aplicación web que permita automatizar ¿sí?, el control de inventarios, compras y ventas, ¿sí?, de los productos, perdón, de los productos ofertados por la empresa ABC. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en conocimiento del problema y de la solución, ¿no? Es lo primero que se tiene que tener para la actividad. Como les decía, la actividad 10 lo pueden enfocar o lo pueden alinear a la parte de su proyecto de innovación tecnológica. No hay ningún problema, ¿no? Vamos con el ámbito. La primera me dice incluir una descripción de la empresa, ¿sí?, a la cual va a estar dirigida. Entonces decimos, ¿no? La empresa ABC fue creada o fue implementada en la ciudad de Ambato en 1980, ofertando, perdón, ofertando productos de primera necesidad hacia la comunidad. Eh, ¿Qué serían los productos de primera necesidad? ¿Cómo? Sí, lo que son productos de aseo, de cocina, se podría decir, alimentación y demás. Entonces, yo voy redactando de qué se encarga la empresa, ¿no? Que fue creada, que oferta estos productos y, por ejemplo, puede ser actualmente cuenta con 2 sucursales, ¿no? En la parte centro y sur de Ambato, ¿no? Entonces aquí yo identifico o detallo en forma general de qué se compone o cómo está considerado mi empresa, ¿no? Luego, lo que me va a pedir o lo que me solicita es la estructura. Entonces, como es una empresa ya, se podría decir macro,
se va a considerar la siguiente estructura. Y doy insertar, voy a iniciar un Smart para que sea de jerarquía y lo coloco, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la jerarquía de esta empresa? Pues va a ser se podría decir el gerente, no, sí, el gerente tiene su secretaria, ¿ya? Y va a tener el director de la sucursal 1 y director de la sucursal 2. También va a tener la parte o persona de contabilidad. También puede necesitar, ¿sí? Eh, que sea alguien de talento humano y puede haber otras opciones, ¿ya? El director, aparte de él, va a tener a cargo, ¿sí? Empleados. También puede tener a cargo, les pongo, em, personal de limpieza y algo más, ¿sí? Entonces, así va a manejar la estructura esta empresa y la voy a detallar. Ahora bien, digo, para los requisitos, lo primero que necesito saber es los tipos de usuario que van a manejar o que van a utilizar el sistema. Actualmente va a manejar o va a manejarse un administrador, que puede ser el director o gerente, va a ser el vendedor, ¿ya? Puede ser tipo de limpieza, otro tipo, puede ser el cliente, entonces los tres tipos esenciales, ¿no? Entonces, teniendo ya los tipos, ahora sí pongo los requerimientos. ¿Cómo hago los requerimientos? Yo bajo una entrevista, una encuesta, observación o mediante algún medio de recopilación de información, pues recojo esta información para recopilar los mismos. Entonces, lo primero que yo necesito bajo la problemática es automatizar los inventarios. Entonces, ¿cómo automatizo los inventarios? Digo, como vendedor o le ponemos como empleado, o poner vendedor o empleado, ¿ya? Como empleado se necesita registrar en bodega los productos, se podría decir, adquiridos para el control de inventarios, ¿ya? Como administrador se requiere eh, visualiz- eh, requiere visualizar las acciones registradas en el sistema por empleado ¿sí? para llevar un control del proceso. Ahora, como cliente deseo, ¿sí? Se desea visualizar los productos ofertados por la empresa para la adquisición de los mismos. Entonces así voy redactando los requerimientos. Y entonces por cada tipo de usuario puede ser un requerimiento. Entonces puede ser que como empleado se requiere registrar la venta realizada cada día para generar un reporte diario de las ventas realizadas. Entonces, les pongo estos ejemplos porque los voy redactando de los requerimientos bajo la perspectiva o la idea que se ha tenido.
Una vez teniendo los requisitos, paso a lo que es la definición del problema y las alternativas. Entonces, ¿cuáles vienen a ser mis problemas? ¿No? Existe actualmente inconsistencia de información, ya, inconsistencia y pérdida de información. En ocasiones existen también errores humanos en el cálculo del, eh, de las ventas realizadas y existe y puede ocurrir pérdida de productos al momento del registro manual, ¿no? Entonces, esos son los problemas que yo tengo actualmente y lo voy redactando de forma detallada. El siguiente punto viene a ser las alternativas. Entonces, ¿qué viene a ser una alternativa? Las soluciones. Desarrollar, ¿sí?, una aplicación web para, perdón, para el control de inventarios, ¿ya? Puede también generarse o diseñar una aplicación móvil para la promoción de productos de la empresa. Y así puedo generar muchas soluciones más, ¿no? Luego empezamos al estudio de factibilidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos, sobre los requerimientos que hemos ido generando? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, continuemos, por favor. El siguiente punto que pide ya es el estudio de la factibilidad. Y como les decía, al momento de realizar el estudio de la factibilidad, se enfocaba a varios puntos, ¿no? Primero, la factibilidad operativa. Me voy a copiar la tabla porque es similar, la tabla no cambia. Y arrancamos con la factibilidad operativa, ¿no? Entonces, aquí voy a eliminar toda esta parte para que lo vayamos haciendo. Si lo hacen en Excel, mucho mejor para que les siga haciendo el cálculo, ¿no? Pero si no lo hacemos en Word, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? 4.1 es la factibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la factibilidad? Yo le digo, ¿qué actividades tengo que realizar? Enfocado a qué? A mi requerimiento. ¿Qué era el primer requerimiento? Registrar en bodega los productos. Entonces, esa es la primera actividad. Pongo registro de productos en bodega, ¿no? Seguimiento de actividades o de registros de los empleados, que decíamos que lo hacemos como administrador. ¿Qué más necesito? Otra actividad, promoción de, les pongo promoción de productos a los clientes, ¿ya? Otra que les decía que también nos habíamos colocado es registrar la venta realizada, ¿no? Registro de ventas, ¿ya? Puedo aquí ir poniendo todas las actividades que yo realice. Ahora bien, para poder realizar el registro de productos, yo originalmente por día me puedo demorar entre 8 horas, ¿sí? O lo manejamos en minutos, 60, 90, 480 minutos. Les pongo el caso de una cierta compra. Ahora, para hacer el costo, yo digo, ¿cuánto es mi costo por hora? ¿Qué tuviera que ser? Que yo a este registro ocupo una persona, ¿no? Entonces, un empleado, les pongo, gana $400,
¿no? Les pongo un sueldo. Y si estos 400 lo divido para los 30 días, yo digo que por día tendría que gastar, ¿sí? Digamos, les pongo un ejemplo, $4, ya, por día. ¿Y qué tuviera que hacer? ¿Cuánto sería por hora? Como son 8 horas, les pongo un ejemplo que puede ser a $1 o a 0.5 dólares por hora o, o si es que lo manejamos por día, no hay problema. Entonces yo tengo que aquí detallar entre el paréntesis y decir, ¿no? 0.5 o un dólar por cada hora, ¿no? Entonces, como son 480 y serían 8, y aquí estaría gastando $8. Les pongo un ejemplo, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar con el sistema propuesto? Obviamente el tiempo se va a reducir. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mediante código de barras y el tiempo va a ser la mitad. Supongamos que va a ser 240 minutos. El costo puede ser similar, ¿sí? Y puede decir que o igual sea $1 por cada hora o $4 por hora. Eso depende mucho de lo cuánto me cueste, ¿no? Si me cuesta, digamos que yo en este software yo le dije $200 que le voy a cobrar cada mes, pues ahí lo hago una regla de 3. Entonces aquí puede ser menor o mayor. Entonces eso hay que considerarlo y lo voy a agregar. A la final hago un total y digo 480 horas, les pongo aquí $8 y aquí 240 y $4. ¿Qué tiene que cumplir en la factibilidad? ¿Sí? La factibilidad operativa del sistema actual debe ser mayor al sistema propuesto. ¿Por qué? Porque si no, en caso contrario, ¿sí? Ya estaría, no sería factible la implementación, ¿no? Entonces, hay que considerar lo siguiente, que yo le digo, aquí digo por empleado, pero si para este registro no utilizo uno, si no utilizaría 5, pues lo debería multiplicar. Y digamos que aquí ya es $40, y aquí como solo es un cliente, una persona que va a registrar, pues va a ser más rápido, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en la factibilidad. Voy agregando aquí todas las actividades que va a cumplir el proyecto para poderlo automatizar y comparar lo que ya se está haciendo actualmente versus lo que se está generando posteriormente. La otro tipo de factibilidad es en cambio la técnica. En la técnica yo tengo que copiarme o tengo que indicar cuál es el hardware reutilizable, ¿no? Entonces digo, factibilidad técnica. Entonces aquí digo, no, la factibilidad técnica de la empresa, ¿sí? En, en la empresa ABC cuenta con un software deficiente o un software óptimo, ¿no? Puede ser cualquiera de las situaciones, o deficiente o óptimo. ¿Qué detalle, no? Digo, tengo 2 impresoras, una computadora, ¿sí? Una Core i3, un switch y infraestructura. Puede ser y lo voy colocando. Pero también lo debo de colocar o lo debo de agregar el hardware que debo de adquirir. Aquí va a depender mucho de lo que se requiera bajo lo que se necesite, ¿no? Puede ser que yo necesito una Pentium, ¿sí? O puedo necesitar un servidor o puedo necesitar otra impresora adicional o un lector de código de barras y voy colocando lo que yo necesito adquirir versus lo que yo tengo, tanto en hardware como en software. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta?
¿Estamos claros? Si me confirman, si no tenemos dudas para continuar. ¿No? Entonces, vamos a continuar. Entonces, los siguientes son los beneficios. Y aquí yo detallo qué beneficio voy a tener. Que voy a tener un control adecuado de los inventarios de la empresa, ¿no? Considerar que la factibilidad falta tanto la técnica, la humana, la legal, ¿no? Luego vamos a lo que es el presupuesto. En cuestión del presupuesto hago mediante el modelo COCOM. Para eso, en la plataforma les anexé el instalador de COCOM. Este es un modelo matemático que me va a permitir generar o estimar mi proyecto, cuánto voy a ocupar, dependiendo de las actividades que se va a generar. Entonces, ¿qué necesito hacer primero? Lo primero que tiene esta herramienta es un ejecutable, no es instalador, sino solo ejecutable. Luego tengo que colocar un nombre a mi proyecto. Le voy a poner inventarios ABC. Una vez colocado el nombre, pongo guardar y ahí lo voy a colocar en mi proyecto y le pongo el nombre que yo deseo, ya, y lo guardo. Una vez guardado, yo empiezo a agregar, se podría decir, mis opciones. Entonces, para poder hacer mis opciones, voy a File y puedo agregar un nuevo archivo o abrir un nuevo archivo, un nuevo modelo o viceversa. En la opción de editar, yo tengo la opción de añadir el módulo. Y esto significa todos los módulos que va a tener mi sistema. El primer módulo que ustedes han visto siempre va a ser el de administración. Y doy en la opción de Model Size y me digo por qué tipo de medición lo voy a calcular. Por puntos de función, por adaptación o por, se podría decir, porcentaje de referencia. Lo más óptimo es colocar por los puntos de función. Digo, ¿no? Aquí, ¿cuántas entradas en este módulo va a tener? Voy a decir 2, 3, 4. Que van a ser bajas, medias o altas. Así, igual, las salidas puede ser en archivos que yo coloque en altas una, en interfaces. ¿Cuántas interfaces voy a colocar? Voy a manejar, digamos, 5. ¿Cuántos queries? Voy a manejar 1 y lo voy a poner OK. Una vez colocado esta parte, ya me va a dar los puntos óptimos de que va a obtener, pero todavía me falta saber cuánto sería mi costo. Entonces voy a la opción del labor y voy a ir colocando que por mes yo voy a decirle que voy a cobrar $500 y le pongo OK. Entonces, aquí, ¿qué me va a indicar? Me va a decir que en producción yo necesitaré mínimo 273 y mi costo general de solo este módulo sería de 16,000. Considerando que tuviéramos cuántas líneas de código, por el momento 8,960 líneas de código. ¿Cómo lo calcula estas líneas de código? En base a los puntos de función que yo indiqué. 5 interfaces, 2 entradas, 3 salidas, lo fui colocando de acuerdo a lo que se va generando. Entonces aquí les va a decir cuál es el valor más óptimo, el más factible, un valor pesimista, porque puede decir que existen errores y salga más de lo mencionado. El costo, aquí lo digo por mes, pero si yo menoro el costo, les pongo que solo va a ser $100, obviamente el costo va a menorar y ahí se va a ir realizando. ¿Qué pasa si digamos, solo creo un módulo? Pues ahí lo genero, pero si necesito más de un módulo, voy a la opción de Edit, Add Model y aquí lo agrego. Ahora va a ser el módulo de compra, ¿no? Entonces igual voy a los puntos o a la adaptación. En este caso yo le voy a decir adaptación. ¿Cuánto va a ser el porcentaje
de codificación, de modificación, de diseño que yo tenga y lo voy optimizando, ¿no? 70% en el diseño, en el código voy a tener un 80%, en integración voy a tener el 100% y lo pongo OK, ¿no? Una vez de ahí, igual le coloco cuánto voy a cobrar por este módulo, 150 por mes. Pero aquí la variante que si lo hago, tengo que agregar un porcentaje de error y ahí se lo va a ir visualizando. Pero como no es tan visible, yo siempre se sugiere es los puntos de fusión. Ahora, ¿cuáles son los puntos? Yo puedo también seleccionar por qué tipo de lenguaje yo selecciono o yo considero generar, porque aquí automáticamente me va a reconocer diferentes lenguajes. Por ejemplo, el que siempre se sabe manejar es el de programación orientada a objetos. Entonces ahí le digo 2 entradas, una salida, 2 archivos, 3 interfaces y un query. Pongo OK y ahí se va a ir logrando visualizando. Y a la final se va a ir sumando los 2 módulos y al final les dice cuántas líneas en total de todos los módulos les va a visualizar. Una vez teniendo ya toda la parte que ustedes consideren, se anexó una guía práctica también en los recursos para que ustedes vean de qué se trata cada uno de los literales, las predecesoras, las arquitecturas, los procedimientos que deberá contemplar cada sigla que se la contemple. Y una vez ya generado esa parte, ustedes deberán colocar en la parte de aquí que dice el módulo la captura de pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Capturan la pantalla de este módulo y la colocarían en este punto, ¿no? Y eso lo sería. Lo siguiente es la planificación, que es en cambio lo de mi project, ¿no? Proyecto y programo en project los requerimientos, los 10 requerimientos que tengo y lo genero. Una vez terminado eso, hay preguntas generales. Una, simular una reunión de trabajo. La siguiente es identificar o mencionar 2 ventajas y 2 desventajas en la utilización de la metodología Scrum y 4 principios que se deberá contemplar al momento de generar, ¿sí?, la metodología Scrum. Eso es lo principal, lo esencial y lo necesario que se deberá considerar para poder generar la metodología. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? Que ya hemos visto la resolución de la actividad 10 y enfocado también a la aplicación de la metodología Scrum. ¿No? Ahora bien, una vez ya contemplado esa parte, les vuelvo a recalcar lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros, creo que ya, nosotros actualmente, como les decía, yo les activé ya todos los talleres que teníamos del parcial 2 ya entregados, están ya para su evaluación. ¿Qué quiere decir, no? Que ustedes deberán evaluar las actividades de sus compañeros y poder obtener también la nota. Considerar que una parte, que es el 75%, es el envío y un 25% es la evaluación a sus compañeros. Si no evalúan hasta el 30 de septiembre, pues pierden esos puntos por no haber evaluado en todos los talleres que se consideren. Asimismo, como les decía, están activos o ya se van a calificar las 2 actividades 8 y 9. Y de la unidad 4 ya tenemos activo vuelta, en cambio, la actividad 10, ¿no? Que la que acabamos de resolver, enfocado a sus proyectos, lo van a entregar, ¿no? Y no se olviden que ya está activo lo que es el proyecto de aula que lo deberán generar. Chicos, si no lo cumplen, obviamente van a bajar su puntaje en lo que es el proyecto de aula, porque todas las entregas tienen ya notas y con eso se genera el promedio final.
Una vez teniendo eso en claro, les voy a recordar que también ya está activo el cuestionario de la actividad 11 y para la actividad 12 les vuelvo a recordar que está enfocado a su proyecto de innovación tecnológica. Una parte va a ser evaluado de manera teórica de la unidad 3 y 4 y la parte práctica va a ser el documento final del proyecto de innovación tecnológica, ¿sí? En la cual deberá contemplar todos los puntos que ya acordamos, que revisamos el día de ayer y fuimos estructurando de mejor manera. No se olviden que ya esta sería hasta el 2 de octubre que se deberá entregar. También les vuelvo a recordar que ya para esa fecha tiene que subirse el video, ¿sí? Por eso está ya la actividad que se entregue el video, se entregue el documento final de los dos grupos, ¿no? No es una actividad calificada de la evaluación del segundo parcial y tienen a esa fecha límite de poder entregar, ¿no? En la parte teórica tienen 45 minutos, sobre 4 puntos se realizará la evaluación. Esa evaluación va a estar activa desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre. Eso quiere decir que para la próxima semana ya tendríamos la evaluación del segundo parcial. Entonces, hoy finiquitamos o esta semana finiquitamos ya los contenidos de la asignatura y la próxima semana generamos ya lo que es el proyecto o la evaluación del segundo parcial. La siguiente semana, que es del 4 al 8 de octubre, se generará clases de refuerzos, tanto del primer parcial como del segundo parcial, enfocado a preguntas. Esa semana se tomará o se generará preguntas al azar para que ustedes puedan tener puntos adicionales, lo cual les pido o les recomiendo que revisen el material que se ha obtenido. El día lunes hemos de revisar el segundo parcial y el martes que tenemos clases, el primer parcial y el día miércoles el segundo parcial. Y de la semana del 11 al 15 de octubre se ejecutará la evaluación final. Para la evaluación final se asigna un día, ¿sí? Y se toma de manera virtual igual. Va a ser tanto teórico como las preguntas prácticas. Entonces, para eso, les recuerdo, chicos, estamos ya cerrando el semestre, ¿sí? Por favor, vayan revisando, vayan entregando todas las actividades porque ya se va a empezar a calificar. Cualquier actividad atrasada del segundo parcial se receptará hasta el 2 de octubre. Posterior a esa fecha, previo, si no se justifica, no se aceptará porque ya ahí cerramos, en esa semana cerramos las notas del segundo parcial, esperamos a las notas finales y se entregaría ya su promedio de aprobación o supletorio o reprobación de la asignatura. Entonces, chicos, ya nos falta poquito, bien poco las semanas. Sé que va a ser un gran esfuerzo para todos porque son de todas las asignaturas, pero también consideren que lo vayan cumpliendo, ¿no? Entonces, eso les recuerdo nuevamente, fíjense en las fechas, vayan cumpliendo, trabajen en equipo y si alguien no entrega, pues realmente no lo deberán colocar o no lo deberán asignar. Las evaluaciones, que son actividades calificadas, recuerden que aunque lo realicen en equipo, se deberán enviar de manera individual porque ahí se registra la nota para cada uno de ustedes. Así lo realicen en grupo y no le hayan subido, significa que no lo entregó. Entonces, por favor, chicos, no se olviden, tienen que entregar de manera individual, aunque lo trabajen en equipo, ¿no? Eso nada más, chicos. Estoy ya con las fechas finiquitando, ¿sí? Para la próxima semana, también les recuerdo que va a empezar toda la próxima semana la evaluación hacia los docentes. Entonces, recordar que tienen que ingresar a las plataformas con los códigos que ya les hemos de facilitar y hemos de ir trabajando, ¿no?
Muchas gracias, chicos. Nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O si no, podemos dar finiquitado la reunión de hoy. ¿No? No tenemos clase, no tenemos dudas, chicos. Ya, entonces agradecerles por la asistencia del día de hoy. No se olviden que tienen que participar para cualquier cosa, cualquier situación que tengan dudas, pregunten, están a tiempo y no esperen al final, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego.